El aroma a lavanda y bergamota llenaba el pequeño espacio de la tienda Essence, en Olmsted Avenue. A Helen Atterbury le encantaban las horas de la mañana, cuando el sol de San Angelo se filtraba perezosamente por los altos ventanales, creando caprichosos dibujos en las estanterías de frascos y botellas de colores. La cosmética ecológica no era solo un negocio para esta mujer de 38 años, era su espacio de libertad, creatividad y control, algo de lo que carecía en otros ámbitos de su vida. Buenos días, Helen. Verity, su ayudante, una estudiante universitaria con el color del pelo siempre cambiante, hoy luciendo mechones azul pastel, colocó un vaso de cartón sobre el mostrador. Su té de ginseng. Ya he sacado un nuevo lote de jabón de salvia. Helen asintió agradecida, observando que la chica tomaba la iniciativa cada vez más a menudo. Era algo bueno. Había contratado a Verity hacía 3 años, cuando era una tímida novata, y ahora veía que su confianza iba en aumento. Estupendo, dijo Helen sorbiendo su té caliente. La señora Jenkins tiene que venir hoy para una consulta sobre su problema de piel. Y no olvides que a las 2 en punto llegarán nuevas velas de cera de abeja. Helen había diseñado personalmente el interior, eligiendo materiales ecológicos y creando una atmósfera de calma y armonía. La tienda estaba situada en un barrio emergente con cafés de moda, tiendas vintage y galerías de arte. 3 años de duro trabajo habían convertido Essence en un lugar conocido al que la gente acudía no solo por cosméticos, sino también por estados de ánimo, consultas y, a veces, simplemente para hablar. Helen tocó la superficie fría de los tarros de crema que había elaborado artesanalmente para pieles sensibles. Era casi meditativo, mezclar aceites, decocciones de hierbas, ceras, crear fórmulas que funcionaran tan bien como las marcas caras, pero sin aditivos sintéticos. Esto requería paciencia, atención, intuición, cualidades que siempre han sido inherentes a ella. La primera clienta llegó a las 10 en punto, cuando el reloj del campanario de la iglesia vecina dio una melodiosa campanada. La señora Chen, clienta habitual, necesitaba una loción hidratante para su hija adolescente. Helen escuchó pacientemente sus necesidades, hizo preguntas aclaratorias y seleccionó el producto perfecto. «Siempre estás tan atenta a los detalles», sonrió la señora Chen mientras Helen envolvía la compra en papel craft con una ramita de lavanda. «¿Cómo está su marido, tan ocupado como siempre?», respondió Helen con una sonrisa de deber. Las preguntas sobre Shiana ya no le causaban dolor, sino más bien una amortiguada irritación. ¿Qué se suponía que tenía que decir? ¿Que su marido, analista financiero en la sociedad de inversiones Brighton Group, se había convertido casi en un fantasma en su casa? ¿Que no recordaba la última vez que habían cenado juntos, no por obligación, sino por el deseo de estar solos? «Gracias por preocuparte, está bien», dijo ella en su lugar. «Ahora mismo tienen un proyecto importante, mucho trabajo que hacer». Cuando la señora Chen se marchó, Helen se sumergió en el inventario, comprobando metódicamente las existencias y tomando notas en su portapapeles. La precisión la tranquilizaba, le daba la ilusión de orden que tanto le faltaba en su vida personal. El día transcurrió al ritmo habitual. Consultas, ventas, trabajo con los proveedores, enseñanza a Verity de las sutilezas de la mezcla de aceites esenciales. Mientras el sol del atardecer pintaba las paredes de la tienda de un cálido color melocotón, Helen cerró la caja registradora y echó un vistazo a su teléfono. No había mensaje de Xian, pero no lo esperaba. El silencio esperaba a Helen en casa. La espaciosa casa de estilo español, con su patio y sus naranjos, que antes le había parecido un sueño hecho realidad, ahora le parecía demasiado grande y vacía para una sola persona. En la isla de la cocina había una nota escrita con la pulcra letra de su marido. «Tarde. La cena está en la nevera. Shh». Helen arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No necesitaba mirar en la nevera para saber lo que había.
Cian siempre pedía comida del mismo restaurante cuando se sentía culpable. Lasaña vegetariana, su plato favorito. Antes esos gestos le habían parecido dulces, una muestra de cariño. Ahora parecían un pago por la aceptación tácita del statu quo. Se sirvió un vaso de vino blanco y salió al patio. La tarde de abril era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de las flores de azahar. Helen se sentó en un sillón de mimbre y observó cómo los últimos rayos de sol se abrían paso entre el follaje y esparcían monedas de oro sobre las losas de piedra. Ella y Xian se habían conocido hacía 12 años en un acto benéfico. Él era un joven y prometedor financiero. Ella, una aspirante a esteticista que soñaba con tener su propio negocio. Su atracción fue instantánea y mutua. Cian admiraba su visión creativa del mundo, ella la mente analítica y la determinación de él. Después de 3 años de relación, se casaron en una pequeña capilla de la costa, en presencia solo de sus amigos y familiares más cercanos. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de pasión, planes y viajes. Eran un equipo. Él la ayudaba en la parte financiera del negocio y ella aportaba belleza y calidez a su hogar. ¿Cuándo se rompió exactamente esa armonía? Helen no podía nombrar un momento concreto. Como una grieta en una taza de porcelana, su distanciamiento comenzó casi imperceptiblemente y luego se fue profundizando hasta convertirse en un abismo. Tal vez fuera hace 3 años, cuando, tras otro ciclo de fecundación in vitro fallido, decidieron hacer una pausa en su intento de concebir, o cuando Cian consiguió un ascenso que le obligaba a viajar con frecuencia, o cuando su negocio empezó a crecer y a consumirle cada vez más tiempo. Imperceptiblemente, empezaron a vivir vidas paralelas, a veces coincidiendo en el espacio de la casa, pero rara vez emocionalmente. Helen bebió un sorbo de vino y cerró los ojos. No era ingenua. Se dio cuenta de las señales. Los regresos tardíos, el distanciamiento, la repentina preocupación por la apariencia, el nuevo perfume. Pero prefería no pensar en ello, hundirse en su trabajo como un salvavidas. Todo cambió hace 15 días. Cian se había dejado el teléfono en casa y sonó mientras Helen estaba en su despacho. No tenía intención de contestar, pero echó un vistazo a la pantalla. El mensaje apareció justo debajo del nombre del contacto. Prudence K. Estoy deseando que llegue mañana por la noche. No sabes cuánto te echo de menos. ¿Ves a tú? Helen no siguió leyendo. Colgó el teléfono tal como estaba y se quedó quieta durante largo rato, maravillada por la calma con que latía su corazón. Sin histeria, sin lágrimas. Solo la fría constatación de que lo que sospechaba era cierto. Había pasado la tarde investigando en las redes sociales y rápidamente encontró a Prudence Covington, la espectacular morena propietaria del salón de belleza Metamorfosis. 32 años, divorciada, a juzgar por las fotos, amante de las actividades al aire libre y los restaurantes caros. Todo lo contrario de la Helen tranquila y sumergida en su mundo interior. Podría haber montado un escándalo, tirar las cosas de su marido por la puerta, compartir su dolor con sus amigas, pero algo la retenía. Una extraña curiosidad, casi indiferente. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo había pasado su matrimonio de ser una fuente de fortaleza a una formalidad vacía? ¿Y cómo se sentía realmente, ahora que las sospechas se habían hecho realidad? El sonido de un coche que se detenía sacó a Helen de sus cavilaciones. Terminó su vino y volvió a entrar en la casa. Un momento después, entró por la puerta Cian, un hombre alto y esbelto con un tenue mechón gris en las sienes, que le daba el aspecto de triunfador que tanto se valoraba en sus círculos. «Siento llegar tarde», dijo colgándose la chaqueta. La reunión se había prolongado mucho. Helen asintió, percibiendo el leve aroma de un perfume de mujer. «No es su perfume». «No pasa nada», respondió ella. «Acabo de llegar». «¿Hay lasaña en la nevera?» «Sí, de Fiores».
tu favorita. Se obligó a sonreír. Gracias, gracias. ¿Has comido? Tomé un tentempié en la oficina. Cian le aflojó la corbata. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Hemos recibido un nuevo cargamento de aceites de Marruecos, así que voy a experimentar con las fórmulas. Cian asintió con aquella expresión de educado interés que le producía cada vez que Helen hablaba de su trabajo. Antes había hecho preguntas, profundizado, sugerido ideas. Ahora se limitaba a esperar a que ella terminara para poder desviar la conversación hacia otro tema o dedicarse a sus asuntos. Por cierto, ha llamado tu madre, dijo Helen sacando lasaña de la nevera. Le recuerda a la cena de los domingos. El rostro de Xian se tensó por un momento, pero enseguida recuperó una expresión neutra. Sí, me acuerdo. ¿Podrás ir? ¿Quieres ir? Eso es lo que debería haber preguntado. Pero Xian hacía tiempo que había dejado de interesarse por sus deseos, sobre todo cuando se trataba de su madre. Por supuesto, respondió Helen. Siempre voy. Myrtle Atterbury, una viuda imperiosa de modales impecables y lengua afilada, nunca había ocultado que no creía que Helen fuera un buen partido para su único hijo. En los primeros años de su matrimonio, Helen intentó desesperadamente ganarse su aprobación. Cocinaba los platos favoritos de su suegra, se interesaba por sus aficiones, escuchaba pacientemente sus críticas, pero con el tiempo se dio cuenta de que era inútil. A los ojos de Myrtle, siempre sería una chica de clase media que no estaba a la altura de las expectativas. Bien, Sheehan cogió la botella de whisky. Estaré en mi despacho. Tengo que terminar una presentación. Helen lo vio alejarse y pensó que una vez su espalda en retroceso la había hecho querer alcanzarlo, abrazarlo, no soltarlo. Ahora solo sentía cansancio. La cena del domingo llegó demasiado rápido. Helen había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido azul marino de manga larga, pendientes de perlas, maquillaje mínimo. Comedida, elegante, discreta. Ese era el estilo que Myrtle consideraba el único aceptable. Cian estuvo inusualmente callada durante todo el trayecto hasta la casa de su madre. Helen observó su perfil mientras conducía, labios comprimidos, mandíbula tensa, mirada ausente. ¿Qué le preocupaba? ¿Problemas en el trabajo o estaba planeando otro encuentro con Prudence? La casa Myrtle, una mansión victoriana en el casco antiguo de la ciudad, siempre había evocado sentimientos encontrados en Helen. Por un lado, admiraba su arquitectura y su historia. Por otro, era la encarnación de todo lo que nunca podría darle a Sheehan: tradición, raíces, posición en la sociedad. Myrtle les salió al encuentro en la puerta, una mujer esbelta de unos 70 años con una postura impecable y el pelo plateado peinado con elegancia. Su vestido rojo oscuro resaltaba perfectamente su figura, grácil a pesar de su edad. Cian, cariño, tocó la mejilla de su hijo imitando un beso. Helen, eres, como siempre, conservadora. Helen sonrió, ignorando el golpe. Con los años había aprendido a no reaccionar ante tales comentarios. «Hola, Myrtle. ¡Qué crisantemos tan bonitos!», señaló con la cabeza el jarrón del vestíbulo. «Sí, los envía Edward Brighton», respondió su suegra, claramente satisfecha por el efecto. Edward Brighton era el jefe de Cheyenne y un viejo admirador de Myrtle. «Pasad, la cena está casi lista». El comedor estaba decorado con la misma elegancia impecable que el resto de la casa. Muebles antiguos, plata de la familia, cristal, servilletas bordadas a mano. Helen sabía que Myrtle no lo hacía para impresionar, sino porque realmente apreciaba la tradición y la belleza. En eso se parecían, aunque su suegra nunca habría reconocido el parecido. La cena comenzó con una conversación ligera sobre el tiempo, conocidos comunes y los últimos acontecimientos culturales de la ciudad. Helen habló poco, dejando que madre e hijo dirigieran la conversación. Los observó,
fijándose en el parecido familiar, no solo exteriormente, sino en la forma en que se comportaban, hablaban y dirigían sutilmente la conversación. «¿Cómo está tu tienda, Helen?», preguntó Myrtle cuando sirvieron el plato principal, pato con naranjas. «¿Sigues haciendo esos tarros de crema?». «El negocio va en aumento», contestó Helen, cortando un trozo de carne. «Hemos recibido una oferta de una cadena de supermercados ecológicos para vender nuestros productos». «¡Qué bien!». Myrtle bebió un sorbo de vino. Una afición que reporta ingresos siempre es agradable. Helen sintió que sus hombros se tensaban. Después de 6 años de duro trabajo, después de todas las noches en vela dedicadas a elaborar las fórmulas, después de los riesgos y las inversiones, llamar Invis a su negocio era un golpe deliberado. «No es un hobby, mamá», intervino Cian con brusquedad. Helen había construido una marca de éxito desde cero. Myrtle pareció sorprendida, pero enseguida recuperó una expresión indiferente. «Por supuesto, cariño. Solo pensé que con tu carrera, tu familia no necesitaba los ingresos extra». Hubo una pausa incómoda. Helen miró a su marido, preguntándose si respondería, pero Cian solo bebió un sorbo de vino y cambió de tema. «Excelente pato, mamá. ¿Has utilizado una receta nueva?». El resto de la cena transcurrió sin incidentes hasta que se sirvió el postre, una tarta de pera con nata montada. «Conocí a Rebecca Paulson la semana pasada», dijo Myrtle despreocupadamente. «Su hija espera a su tercer hijo. ¡Qué familia tan agradable!». Helen sintió que Cian se tensaba a su lado. El tema de los hijos siempre había sido delicado y Myrtle lo sabía bien. «Siempre he dicho que una mujer solo se realiza plenamente a través de la suegra», continuó Helen, untando mantequilla en su pan con precisión quirúrgica. «Por supuesto, estas modernas manías profesionales también tienen derecho a existir, pero...». «Mamá», me advirtió la voz de Cian. «¿Qué?». «Solo estoy preocupada por vosotras dos. Ya no tenéis 20 años, el tiempo se acaba. Y no entiendo por qué os empeñáis en estos trámites interminables cuando hay agencias de adopción maravillosas». Helen dejó el tenedor, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. 3 ciclos de fecundación in vitro, 2 abortos, un sinfín de pruebas y procedimientos. Myrtle lo achacaba todo a la DAE y a la ambición profesional. «Creo que deberíamos irnos», dijo en voz baja pero con firmeza. «Gracias por la cena, Myrtle, pero si ni siquiera te has terminado el postre», objetó su suegra con fingida sorpresa. «Mañana tengo que madrugar», se levantó Helen de la mesa. «Un nuevo cargamento de ingredientes». Hubo un pesado silencio en el coche de camino a casa. Helen miró por la ventanilla las luces de la ciudad y pensó en lo extraña que era la vida. Podías estar cerca de alguien durante años y aún así sentir un abismo de soledad. «Siento lo de mi madre», dijo finalmente Cian. «Sabes que no estaba enfadada, simplemente es de la vieja escuela». Helen se volvió hacia él. «No hay necesidad de excusarla, sabe perfectamente lo que hace». Cian suspiró. «Solo quiere nietos. Yo soy su único hijo». «¿Qué quieres, Cian?», preguntó Helen en voz baja. «¿Aún quieres tener hijos? ¿O simplemente sigues adelante porque así son las cosas?». Él le lanzó una rápida mirada llena de sorpresa y algo más. «¿Miedo?». «Claro que sí», respondió tras una pausa, volviendo a centrar su atención en la carretera. «Siempre hemos querido una familia. Nosotros». Antes esa palabra había sonado como una promesa, como un plan, como un sueño. Ahora parecía tan vacía como una cáscara de huevo. En casa se fueron a sus rincones. Él al estudio, ella al dormitorio. Helen se quitó las joyas, se desmaquilló y se puso el pijama. Luego se quedó un buen rato junto a la ventana, mirando el jardín nocturno iluminado por la luna. Algo se había roto por fin esta noche. No por las palabras de Myrtle, ya se había acostumbrado a ellas. Era la constatación de que su marido, el hombre con el que una vez había soñado envejecer,
era ahora prácticamente un extraño para ella. Y no se trataba solo de su engaño. Era el hecho de que no sentía dolor por aquella traición, solo fatiga y un extraño alivio, como si por fin hubiera recibido la confirmación de lo que sospechaba desde hacía tiempo. Cuando Cian entró en el dormitorio, Helen ya estaba en la cama, vuelta hacia la pared. Lo escuchó moverse por la habitación, sonidos familiares que antes la habían tranquilizado, pero que ahora solo despertaban una curiosidad indiferente. Se preguntaba en qué estaría pensando. ¿En Prudence? ¿En su madre? ¿En el trabajo? ¿O tal vez en lo mismo que ella? ¿En cuándo y cómo se las habían arreglado para convertirse en extraños el uno para el otro? El colchón se hundió bajo su peso. Helen cerró los ojos, haciéndose la dormida. Antes, él la rodeaba con los brazos, le besaba el cuello, le susurraba algo al oído. Ahora se limitaba a tumbarse en su lado de la cama, respetando el límite invisible. En la oscuridad, Helen escuchaba su respiración, que poco a poco se volvía uniforme y profunda, y pensaba en el hecho de que mañana se despertaría y seguiría con su vida, llevando la tienda, reuniéndose con los proveedores, sonriendo a los clientes. Y por dentro vería cómo lo que una vez había parecido inquebrantable se desmoronaba lenta pero inevitablemente. Helen se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El reloj de la mesilla marcaba las 6:30 de la mañana. Cian volvía a irse a trabajar antes de lo habitual. Se había convertido en una costumbre en las últimas semanas. Nuevo proyecto, decía. Clientes importantes de la costa este, la diferencia horaria, las conferencias telefónicas matinales. Se quedó quieta, escuchando los sonidos matinales de la casa. El tic-tac del reloj, el zumbido del frigorífico, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Antes le encantaban esos momentos de soledad, la oportunidad de estirarse sobre la cama, de pensar en el día que tenía por delante, de soñar. Ahora esos momentos estaban llenos de una amarga realidad. El teléfono de Cheyenne se había vuelto a quedar en casa, en la mesilla de noche. ¿Olvido o gesto deliberado de confianza? Helen se quedó mirando el aparato, luchando consigo misma. ¿Para comprobarlo? ¿Para saber más sobre la mujer que había provocado el cambio en su matrimonio? ¿O para mantener al menos una apariencia de dignidad? La curiosidad venció. Cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero aparecían notificaciones. Un nuevo mensaje de Prudence K. Buenos días, cariño. No te olvides de comer. He reservado nuestra mesa. Helen colgó el teléfono tal como estaba y se dirigió a la ducha. Bajo los chorros de agua caliente, analizó la situación con un desapego casi clínico. Así que se reúnen durante el día. Almuerzan en un sitio fijo. Tienen su mesa. No es solo una aventura, es un romance en toda regla. Y por el tono del mensaje, Prudence no se siente culpable. Helen realizó mecánicamente sus rituales matutinos: café, tostada de aguacate, hojear su correo electrónico, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué sabía de Prudence Covington, aparte de su aspecto y su profesión? ¿Qué la relacionaba con Sheehan? Era un trofeo más para un hombre entrado en años que buscaba validar su atractivo, o algo más. Helen trabajaba como una autómata en la tienda, sonriendo a los clientes, dando consejos, comprobando las existencias. Verity la miraba preocupada, pero no se atrevía a preguntarle qué le pasaba. A mediodía, Helen había tomado una decisión. Necesitaba información y sabía cómo conseguirla. «Verity, voy a ausentarme un par de horas», dijo quitándose el delantal de trabajo. «Asuntos personales. ¿Puedes encargarte?» La chica asintió, claramente sorprendida. Helen casi nunca salía de la tienda en plena jornada laboral. Helen subió al coche y abrió la página web del Salón Metamorfosis en su teléfono. Estaba situado en un barrio de moda a solo 20 minutos. El interior de las fotos era impresionante. Muebles de diseño, equipamiento moderno, un ambiente de lujo. En la sección «¿Quiénes somos?» había una foto de Prudence,
una espectacular morena de penetrantes ojos marrones y sonrisa segura. Fundadora y directora creativa del Salón Metamorfosis, Prudence Covington tiene 15 años de experiencia en el sector de la belleza. Está especializada en tratamientos transformadores para ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial. Helen marcó el número del salón. La recepcionista, de voz melodiosa, le informó de que hoy a las 2 tenían un hueco para un tratamiento de hidratación profunda de la piel. Helen se registró con su nombre de soltera, Thornton. El Salón Metamorfosis ocupaba la planta baja de un moderno edificio de cristal y hormigón. Dentro, todo era exactamente como aparecía en las fotografías. Minimalista, elegante, con predominio de los colores blanco y plata. Detrás del mostrador de recepción se sentaba una joven perfectamente maquillada. «Buenas tardes, tengo una cita de 2 horas. Helen Thornton». La recepcionista comprobó los registros y sonrió. «Sí, un tratamiento de hidratación profunda. Por favor, rellene el formulario. Le acompañarán a una sala de espera donde podrá tomar agua o té». Helen rellenó el formulario respondiendo a preguntas sobre el estado de su piel, alergias y preferencias. Todo en la sala de espera ha sido pensado. Sillas cómodas, flores frescas, revistas de moda, música tranquila. Otra clienta, una mujer de unos 50 años, leía algo en una tableta. Sobre la mesita había una bandeja con una jarra de agua en la que flotaban rodajas de pepino y menta. «Señorita Thornton», una chica con bata blanca apareció en la puerta. «Soy Yasmín, su esteticista de hoy. Pase». Helen la siguió hasta una habitación pequeña pero acogedora. Allí le pidieron que se pusiera una suave bata y se tumbara en el sofá. Yasmín empezó el tratamiento describiendo cada paso: limpieza, exfoliación, mascarilla, masaje. «Es tu primera vez con nosotras, ¿verdad?», preguntó mientras aplicaba la mascarilla en la cara de Helen. «¿Cómo nos conoció?» «Por recomendación de una conocida», mintió Helen. «Estaba encantada con los resultados». «Estamos orgullosas de nuestra reputación», sonrió Yasmín. «Prudence, nuestra jefa, es una perfeccionista. Cada detalle cuenta». Helen fingió interés. «En serio, háblame más de ella». Yasmín apoyó el tema con entusiasmo. «Es increíble. Empezó como esteticista y ahora tiene una cadena de salones. Prudence dice que la belleza es poder y que toda mujer debe aprovecharlo al máximo. Es una inspiración para muchas». «Suena impresionante», dice Helen. «¿Trabaja ella misma con clientes?» «Solo con algunos especiales. Tiene una agenda muy apretada. Reuniones de negocios, conferencias, actos sociales. Acaba de volver de París, donde ha presentado nuestra línea de cosméticos». Helen escuchó el parloteo de la chica, juntando trozos de información para formar una imagen coherente. Prudence era ambiciosa, impulsiva y amaba la atención y el éxito. Todo lo contrario que Helen, que prefería el silencio, la creatividad y un pequeño círculo de amigos. Cuando terminó el procedimiento, Helen se sintió extrañamente aliviada. Su piel resplandecía, pero lo más importante es que empezó a comprender mejor con quién estaba tratando. «¿Qué te parece el resultado?», preguntó Yasmín, entregándole el espejo. «Maravilloso, gracias», respondió Helen con sinceridad. «Me gustaría concertar una cita para la próxima vez. ¿Quizá la propia Prudence?» Yasmín se rió. «Es difícil de concertar. Tiene una agenda con meses de antelación, pero puedo ponerte en la lista de espera si hay un hueco». En la recepción, Helen vio lo que esperaba, a la mismísima Prudence Covington. Era aún más impresionante que en sus fotografías. Alta, esbelta, con una postura perfecta y una gracia depredadora en sus movimientos. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño perfecto, el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos y el vestido negro se ajustaba a su esbelta figura. «Jason, por favor, cambia la reunión con los vendedores para mañana», dijo a la recepcionista. «He cambiado de planes para esta noche».
Su voz era grave, con un ligero tono ronco que muchos hombres encontraban sexy. Helen sintió un pinchazo, no de celos, sino de un extraño reconocimiento. Aquella mujer era la encarnación de todo lo que ella no era. Brillante, dominante, irradiaba confianza. Prudence echó un vistazo a Helen, pero su mirada se deslizó más allá de ella sin detenerse. Por supuesto, no sabía quién tenía delante. Para ella, Helen no era más que otra clienta sin rostro. ¿Le ha gustado el tratamiento?, preguntó la recepcionista tomando nota del pago. Mucho, respondió Helen mientras veía a Prudence alejarse por el pasillo. Volveré sin duda. Al salir del salón, Helen se fijó en un pequeño café con terraza que había al otro lado de la calle. El lugar perfecto para observar. Pidió un té y se sentó en una mesa con una buena vista de la entrada de la Metamorfosis. No es que esperara ver a Xian. Su coche no estaba en el aparcamiento, pero necesitaba tiempo para procesar lo que estaba viendo. Prudence era exactamente como Helen la había imaginado. Ambiciosa, brillante, mandona. Una típica mujer alfa, acostumbrada a conseguir lo que quería. ¿Qué podía encontrar Sheehan en ella? ¿Pasión? ¿Adrenalina? ¿La confirmación de su estatus? ¿O tal vez la fuerza y la intensidad que faltaban en su matrimonio? Pensando en ello, Helen no se fijó inmediatamente en el hombre sentado en la mesa de al lado. Era de mediana estatura, delgado, con el pelo castaño revuelto y gafas de montura fina. Leía un libro y de vez en cuando echaba un vistazo a la entrada del salón. Algo en su comportamiento, el nervioso golpeteo de sus dedos sobre el escritorio, las frecuentes miradas a su reloj, delataba tensión. Helen se sorprendió pensando que aquel hombre le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde podría haberlo visto? ¿En alguna de las fotos de Prudence en las redes sociales? De repente, se dio cuenta de que se trataba de Fielding Covington. Fielding Covington, el marido de Prudence. Lo había visto en varias fotos antiguas, siempre un poco apartado, con la misma sonrisa insegura. En ese momento, el hombre levantó los ojos y se encontró con la mirada de Helen. Hubo un segundo de reconocimiento mutuo, no de los rostros, sino de la situación. Luego apartó rápidamente la mirada, claramente avergonzado. Helen actuó intuitivamente. Recogió su taza y se acercó a su mesa. «Siento molestarle», dijo en voz baja. «Usted es Fielding Covington, ¿verdad?» El hombre se estremeció como si le hubieran pillado haciendo algo embarazoso. «Sí», respondió tras una pausa. «¿Y usted es...?» Helen Atterbury le tendió la mano. La esposa de Sheehan Atterbury. Sus ojos se abrieron de par en par. Le estrechó la mano con torpeza. No estoy seguro de entender. Creo que sí lo entiende», dijo Helen suavemente. «¿Puedo sentarme?» Fielding asintió y cerró el libro de golpe. Helen se hundió en la silla frente a él, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en semanas no estaba sola en su situación. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó él, quitándose las gafas y limpiándoselas con un pañuelo, un gesto que delataba nerviosismo. «2 semanas», respondió Helen. «¿Y tú?» «3 meses», sonrió irónicamente. «No soy muy observadora, pero hasta yo noté los cambios. Los regresos tardíos, los nuevos perfumes, las constantes cenas de negocios». Helen asintió, reconociendo los signos familiares. «¿Y tú, vigilándola?», preguntó, señalando hacia el salón. «No siempre», se sonrojó Fielding. «A veces me siento aquí y me pregunto qué hacer a continuación. Qué tontería, ¿verdad?» «En absoluto». Helen sintió una repentina simpatía por el inseguro hombre. «Hoy he estado en el salón. Quería verla con mis propios ojos». ¿Y cuál fue su impresión? Había amargura en su voz. «Es impresionante», respondió Helen con sinceridad. «Fuerte, segura de sí misma, en absoluto parecida a mí». Fielding sonrió débilmente. «Y su marido no se parece en nada a mí.
exitoso, carismático, sabe lo que quiere. Se quedaron en silencio un momento, reflexionando sobre lo extraño de la situación. Dos cónyuges infieles sentados en un café hablando de sus parejas infieles. ¿Has hablado con ella?, preguntó Helen. ¿Una confrontación, una aclaración de la relación? Lo intenté, sacudió la cabeza. Prudence lo niega. Dice que estoy paranoica, que solo soy una socia importante, que la asfixio con mis celos y mi inseguridad. Helen suspiró. Eso me suena familiar. Anoche intenté hablar con Xian. Después de volver de Myrtle, cuando la tensión entre ellas había llegado a su punto álgido, se había atrevido a hacerle una pregunta directa. Estaban sentados en el salón. Él hojeaba unos papeles. Ella fingía leer un libro. «Xian», empezó ella, cerrando el libro. «Tenemos que hablar». Él levantó la vista, con un destello de preocupación en los ojos. «Por supuesto, ¿qué ocurre?» «¿Quién es Prudence?» Un segundo de pausa, luego una incomprensión casi perfectamente interpretada. «¿Prudence? ¿Cómo que Prudence?» «Prudence Covington, propietaria del salón de belleza Metamorfosis, la mujer con la que sales». Su rostro se petrificó, luego se rió. Demasiado alto, demasiado falso. «Helen, ¿de qué estás hablando? Prudence es mi socia. El grupo Brighton la asesora en la expansión de su red de salones. ¿Por eso te escribe para decirte lo mucho que te echa de menos y te besa?» Xian palideció, y entonces su rostro adoptó una expresión dura. «¿Has leído mis mensajes? ¿De verdad, Helen?» «No los leí a propósito. Te dejaste el móvil en casa y te llegó la notificación. ¿Y pensaste que te estaba engañando?» Sacudió la cabeza. «Es paranoia, Helen. La prudencia es solo una persona expresiva. Es una relación de negocios, nada más. Las relaciones de negocios no incluyen besos, Xian». «Estás sacando frases de contexto», levantó la voz. «Es una forma de hablar. Es de ascendencia italiana, eso lo dicen todos». La mentira era tan evidente que Helen ni siquiera se molestó en discutir. Se limitó a mirar a su marido, al que creía conocer de memoria, y vio a un desconocido frente a ella. «De acuerdo», dijo al fin. «Si tú lo dices, Helen, me doy cuenta de que nuestro matrimonio está pasando por malos momentos. Pero, ¿infidelidad? Yo nunca...» «Por supuesto», se puso en pie. «Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar». Después de contarle a Fielding este episodio, Helen se sintió extrañamente aliviada, como si compartir la historia la hubiera hecho menos dolorosa. «El clásico gaslighting», observó Fielding. «Te hace cuestionar lo obvio, le da la vuelta a la tortilla y te acusa de paranoia». «Suenas como un psicólogo», sonrió Helen. «Enseño economía en la universidad», se encogió de hombros. «Pero después de 3 meses de esta locura, empiezas a leer mucho sobre manipulación y relaciones tóxicas». «¿Y qué decidiste hacer?» Fielding vaciló, haciendo girar una cucharilla en sus manos. «No lo sé», admitió. «Una parte de mí quiere marcharse, pero llevamos juntos 8 años, compartimos casa y amigos». Y entonces vaciló. «Todavía la quieres», terminó Helen. «¿La quieres?» Él la miró. «¿Aún quieres a tu marido?», se preguntó Helen. ¿Amaba a Xian, o lo que él había sido, o la idea de su matrimonio, el futuro que habían planeado juntos? «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero sí sé que estoy cansada de las mentiras». Fielding asintió. «Lo más extraño es la soledad. Estar cerca de una persona y sentirte completamente sola». «Sí», asintió Helen en voz baja. «Eso es exactamente». Hablaron durante otra hora. Fielding habló de su matrimonio con Prudence, de cómo se habían conocido en una fiesta universitaria en la que un tranquilo estudiante de posgrado se había enamorado de una brillante estudiante de empresariales. Cómo la ambición y la energía de ella le inspiraron al principio y luego se volvieron abrumadoras.
cómo su relación se convirtió poco a poco en un monólogo en el que solo hablaba ella y él era un oyente agradecido. Helen, por su parte, compartió la historia de su matrimonio. Los felices comienzos, los intentos de tener un hijo, el distanciamiento gradual. Fielding escuchó atentamente, haciendo preguntas, y ella se encontró pensando que hacía mucho tiempo que no hablaba con tanta franqueza con nadie, incluido su propio marido. «Son casi las 5», dijo Fielding mirando el reloj. «Tengo que ir a mi clase de la tarde. Tengo que volver a la tienda». Helen sacó una tarjeta de visita. «Tenga, si quiere hablar». Fielding cogió la tarjeta y le tendió la suya. «Igualmente, fue inesperadamente agradable, a pesar de las circunstancias». Helen sonrió. «Estoy de acuerdo. A veces hablar con un desconocido es más fácil que hacerlo con los seres queridos». «Podríamos volver a vernos», sugirió Fielding y luego añadió, «para discutir la estrategia. Ya sabe, cómo manejar la situación». «Estrategia», repitió Helen, sintiendo que algo parecido a la esperanza parpadeaba en su alma por primera vez en semanas. «Sí, creo que eso sería útil». El parque de la ciudad de San Angelo era un oasis de calma en las horas de la tarde. Helen estaba sentada en un banco cerca del estanque de los patos, observando las hojas caídas que flotaban en el agua. Había llegado 15 minutos antes de la hora acordada, sintiendo una extraña excitación que no había sentido en mucho tiempo. «¿Helen?». La voz de Fielding la sacó de su ensueño. «Lo siento, ¿llego tarde?». Se dio la vuelta y sonrió. Parecía más relajado con sus vaqueros informales y su camisa a cuadros que la primera vez que se vieron, aunque seguía habiendo una mirada recelosa detrás de sus gafas. «No, soy yo la que llega pronto». Helen palmeó el banco a su lado. «Tome asiento». Su primer encuentro programado fue algo tenso. Hablaron sobre todo de sus cónyuges. Analizaron comportamientos, intercambiaron observaciones, especularon. Pero al final de las 2 horas de conversación, el ambiente se había caldeado notablemente. «¿Te gusta dar de comer a los patos?», preguntó Fielding sentándose a su lado. «En realidad, es malo para ellos», contestó Helen. «El pan les altera la digestión y contamina el agua». Fielding se rió. «Está muy en tu espíritu preocuparte por la dieta de los patos salvajes». Helen se ruborizó ligeramente. «Es que lo leí en una revista de medio ambiente. Es mejor darles avena, semillas o incluso uvas cortadas». «Lo tendré en cuenta», asintió Fielding. «La próxima vez llevaré la comida adecuada». Las palabras «la próxima vez» sonaban tranquilizadoras. Significaba que él también consideraba valiosas sus reuniones. Poco a poco, las reuniones se hicieron periódicas. Una vez a la semana en el parque, a veces en una pequeña cafetería cercana a la universidad donde Fielding impartía clases. Evitaban tácitamente los lugares donde pudieran encontrarse con conocidos, no porque estuvieran haciendo algo censurable, sino porque no querían dar explicaciones sobre su extraña amistad. A medida que pasaba el tiempo, las conversaciones giraban cada vez menos en torno a sus cónyuges infieles y cada vez más sobre otros temas. Helen se enteró de que Fielding había sido un apasionado de la astronomía en su juventud y que todavía a veces salía de la ciudad para observar las estrellas, que prefería la literatura clásica a la moderna, adoraba los documentales sobre la naturaleza y soñaba con visitar algún día Nueva Zelanda. A su vez, ella le habló de su fascinación por la botánica, de cómo creaba fórmulas para sus cosméticos, de un viaje al sur de Francia para estudiar las granjas de lavanda. Fielding escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas, memorizando detalles, algo que Sheehan no había hecho en mucho tiempo. En su quinto encuentro, mientras paseaban por el jardín botánico, Fielding preguntó de repente, «¿Por qué no le has dejado todavía?». Helen aminoró el paso, contemplando las flores de magnolia. «Probablemente por la misma razón que tú», respondió ella. «El miedo, la costumbre,
la esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. ¿Todavía tienes esa esperanza? Había duda en su voz. Estoy haciendo un último intento, admitió Helen. Le ofreció terapia de pareja. La noche siguiente a su cuarto encuentro, esperó a que Sian volviera del trabajo y cocinó su plato favorito, filete con patatas al romero. Se sentaron a la mesa, separadas no solo por el espacio físico, sino también por un abismo emocional. Sian, empezó Helen, recuperando la compostura. Creo que necesitamos ayuda. Levantó la vista de su plato. ¿Ayuda? ¿A qué te refieres? Sobre nuestro matrimonio, exhaló ella. Nos estamos distanciando. Vivimos como vecinos, no como cónyuges. Encontré una buena terapeuta matrimonial, la doctora Chang. Ella podría ser capaz de... ¿Una terapeuta? Sian bajó el tenedor. Helen, estamos bien. Todas las parejas pasan por períodos de distanciamiento. Es normal. ¿Es normal no hablar durante meses? Le tembló la voz. ¿No cenar juntos? ¿No compartir pensamientos, sueños? Sian suspiró. Ambos estamos pasando por un momento estresante. Mi trabajo, tus asuntos. La terapia requiere tiempo, y no lo tenemos. Podríamos sacar tiempo, insistió Helen. Si es realmente importante. Mira, le cogió la mano en un gesto de intimidad poco frecuente. Me doy cuenta de que estás preocupada, pero las cosas se arreglarán solas cuando acabe este proyecto de locos. Te lo prometo. ¿Y si no? Preguntó ella. Podríamos ir a algún sitio juntos, unas vacaciones, un cambio de aires. ¿Recuerdas cuando íbamos a la playa en los primeros años? Algo parecido a la nostalgia brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. No es un buen momento para unas vacaciones, Helen. Quizá en verano, cuando hayamos dejado atrás los informes trimestrales. El verano. Siempre algún aplazamiento, siempre una razón para aplazar la solución de un problema. Helen se dio cuenta de que Sian no se tomaba en serio sus preocupaciones. Para él, su distanciamiento era solo una fase temporal, no un síntoma de una crisis grave. Tienes razón, dijo, cogiéndole la mano. Esperemos al verano. Pero ella ya sabía que su matrimonio no sobreviviría al verano. Fielding escuchó atentamente su historia. La clásica evitación de la confrontación, observó. Es más fácil fingir que un problema no existe que resolverlo. ¿Y Prudence? Preguntó Helen. ¿Había intentado sugerirle algo parecido? Fielding sonrió con tristeza. En nuestro caso es más complicado. Prudence cree que el problema soy yo, que soy demasiado tensa, poco ambiciosa, que no la apoyo como es debido. En algún momento llegué a creer que era cierto. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que somos personas muy diferentes, se encogió de hombros. Ella quiere conquistar el mundo, yo quiero explorarlo. Objetivos incompatibles. Siguieron caminando, hablando de sus sueños de infancia y de cómo la vida les había llevado por derroteros inesperados. Fielding quería ser astrofísico, pero se decantó por la economía debido a la influencia de su padre. Helen soñaba con una carrera como farmacéutica, pero no pudo soportar la presión del entorno corporativo y montó su propio negocio. ¿Sabes lo que siempre me he preguntado sobre mi matrimonio?, dijo Fielding cuando se detuvieron junto a la fuente. ¿Cómo podía amar a un hombre y no conocerlo en absoluto? Helen asintió. A veces miro a Sian y pienso, ¿quién es ese hombre? ¿Siempre ha sido así y yo no me he dado cuenta? ¿O hemos cambiado los dos? Probablemente las dos cosas, dijo Fielding pensativo. La gente rara vez es completamente distinta de lo que parece. Lo que ocurre es que, con el tiempo, las máscaras se funden con el rostro. Helen sonrió. Para alguien que enseña economía, es usted sorprendentemente filosófico. En realidad, la economía es una ciencia muy filosófica, respondió. Estudia las decisiones que toma la gente y las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué puede haber más filosófico que eso?
En ese momento, Helen se dio cuenta de que Fielding era algo más que un interlocutor unido por un problema común. Se estaba convirtiendo en un amigo, alguien con quien podía hablar sin pretensiones ni filtros. En casa, Helen volvió a sentirse atrapada por el vacío. Cian llegaba cada vez más tarde al trabajo o regresaba cuando ella ya estaba dormida. Dejó de esperarle para cenar, de dejar la luz encendida en el pasillo, de preguntarle cómo le había ido el día. Extrañamente, fue un alivio. Se acabó fingir que todo iba bien. Una mañana, mientras Helen se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. «Buenos días, Myrtle», dijo Helen, haciendo que su voz sonara amistosa. «Helen, querida», sonó preocupada la voz de Myrtle. «¿Se encuentra bien?» «Sí, por supuesto. ¿Qué te ocurre?» «Oh, no mucho. Solo quería asegurarme. Cian dice que has estado un poco distante últimamente». Helen casi se rió de la ironía. Cian notó su distanciamiento, pero no el suyo. «Tengo mucho trabajo que hacer, Myrtle. Nuevos proveedores, ampliar la gama. Pensé que tal vez estabas enferma, o...» Hizo una pausa, preocupada por algo. Helen estaba recelosa. Había algo nuevo en la voz de su suegra, no el juicio habitual, sino una auténtica preocupación. «Estoy bien, de verdad. Solo estoy un poco cansada. ¿Por qué no vienes a mi casa a tomar el té esta noche?» Myrtle lo sugirió. «Tengo unos pasteles preciosos de esa pastelería francesa que te gusta». Helen se sorprendió. Myrtle nunca la había invitado a tomar el té sin Cian, mucho menos le había hablado de sus preferencias. «Gracias, Myrtle. Intentaré pasarme después del trabajo». Durante todo el día, Helen reflexionó sobre la extraña invitación. ¿Qué había hecho que Myrtle se interesara de repente por su estado? ¿Había notado realmente Cian el cambio en ella y se había preocupado lo suficiente como para comentarlo con su madre? ¿O tenía Myrtle algún otro motivo? La casa de su suegra estaba tan impecable como siempre. Myrtle se reunió con ella en el salón, donde ya estaba puesta la mesa para el té. Un juego de porcelana, una tetera de plata, pequeños pasteles en platos con formas. «Siéntate, querida». Myrtle señaló una silla. «Pareces cansada». «Gracias por notarlo», contestó Helen secamente y luego se ablandó. «Ha sido mucho trabajo últimamente». Myrtle sirvió el té, con movimientos precisos y elegantes. «Cian también ha trabajado mucho», comentó. «Dice que casi nunca te ve. Tiene gracia». Helen no pudo contener la ironía. «Yo tampoco le veo apenas». Myrtle la miró atentamente. «¿Qué pasa entre vosotras dos, Helen?» «¿Qué dice Cian?» «Dice que no pasa nada». Myrtle frunció los labios. «Pero conozco a mi hijo. Está preocupado, pero no quiere admitirlo». Helen dio un sorbo a su té, ganando tiempo para una respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Que su marido la engañaba con la dueña de un espectacular salón de belleza? ¿Que su matrimonio solo existía sobre el papel? ¿Que ella misma había empezado a encontrar consuelo en compañía de otro hombre, aunque fuera platónico? «Todas las parejas pasan por momentos difíciles, Myrtle», dijo al fin. «Lo superaremos». Helen, la voz de su suegra se suavizó de repente. «Sé que no siempre he sido una suegra comprensiva, pero me importáis las dos». Esta repentina franqueza tomó a Helen por sorpresa. «Gracias, Myrtle, te lo agradezco. Sabes, mi matrimonio con el padre de Cian tampoco fue siempre un camino de rosas». Myrtle miró más allá de Helen, hacia el pasado. Harvey se parecía mucho a Cian. El trabajo por encima de todo, la ambición, las reuniones constantes. Había momentos en que me sentía más como una secretaria que como una esposa. Helen escuchaba atentamente, sorprendida por esta inesperada revelación. «¿Cómo lo afrontaste?» «De distintas maneras». Myrtle sonrió débilmente. «A veces discutíamos. A veces me iba a casa de mi hermana. Una vez incluso pedí el divorcio». «¿Lo pediste?»
Helen no pudo ocultar su sorpresa. Siempre había pensado en Myrtle como el modelo de esposa tradicional que anteponía a su familia. Sí, así era. Después de un incidente, dudó Myrtle. Harvey había estado trabajando mucho con una clienta en aquel momento, una joven viuda con una herencia impresionante. Empecé a notar cambios, colonia nueva, devoluciones tardías, llamadas misteriosas. Helen contuvo la respiración, impresionada por los paralelismos con su propia situación. ¿Y qué ocurrió? Contraté a un detective privado, dijo Myrtle. Muy anticuado, ¿no? Pero me proporcionó pruebas, fotografías, notas. Las puse en el escritorio de Harvey y le dije que me iba. Helen no podía imaginar a la mandona y controladora Myrtle en esa situación. Intentó negarlo. Al principio, sí. Myrtle negó con la cabeza. Luego lloró, suplicó perdón, prometió cambiar. ¿Y sabes qué? Cambió. Los últimos 20 años de nuestro matrimonio fueron los mejores, hasta el día en que murió. ¿Le has perdonado? No enseguida. Myrtle miró a Helen. Pero sí, al final lo hice, porque me di cuenta de que nadie es perfecto, ni siquiera yo. Aquella confesión, dicha con una ligera autoseriedad, estremeció a Helen más que cualquier otra cosa. ¿Por qué me cuentas esto, Myrtle? Porque veo que estás sufriendo, respondió su suegra. Y porque, a pesar de nuestras diferencias, te respeto, Helen. Eres una mujer fuerte, más fuerte de lo que crees. ¿Sabes lo de Shiana y...? Helen no terminó la pregunta. Myrtle suspiró. Supongo. La historia tiene una forma de repetirse, sobre todo en las familias. Siguieron bebiendo té, pero ahora se había desarrollado un nuevo entendimiento entre ellas. No amistad, sino una especie de alianza entre dos mujeres unidas por un hombre que las había decepcionado a ambas. Cuando Helen se marchaba, Myrtle la abrazó de repente, por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. Decidas lo que decidas, recuerda que mereces ser feliz, le dijo. Y Cian también, aunque ahora se comporte como un idiota. Helen rió entre lágrimas inesperadas. Gracias, Myrtle. De verdad. Al día siguiente, Helen le contó a Fielding esta conversación cuando se encontraron en un pequeño café-librería. Increíble, dijo él sacudiendo la cabeza. Nunca pensé que la gente como tu suegra pudiera cambiar. No se trata de cambiar, replicó Helen pensativa. Es solo que me mostró una parte diferente de sí misma, una parte que nunca había visto antes. ¿Qué piensas ahora? Helen guardó silencio un momento, buscando palabras. Creo que intentaba salvar mi matrimonio por inercia, porque así se supone que debe ser, porque es lo correcto, porque juré para bien o para mal. Pero en realidad, respiró hondo, en realidad ya lo he dejado ir, internamente, puede que incluso antes de enterarme de la aventura. Fielding le cubrió la mano con la suya. Es normal, Helen. A veces el amor simplemente se acaba, no porque sea culpa de otro, sino porque la gente cambia. En sus ojos vio comprensión y algo más, una calidez que la calentó por dentro. No pasión, no amor, sino un sentimiento más profundo, aceptación. ¿Y tú? Le preguntó. ¿Tú también te has soltado? Casi, respondió él. Cada día estoy más cerca. Su relación había cambiado en las últimas semanas. Se llamaban por las tardes, intercambiaban mensajes durante el día, compartían pequeñas cosas que nunca antes habían compartido. Una señal graciosa, una bonita puesta de sol, un libro interesante. Helen se dio cuenta de que sonreía más a menudo, que su paso era más ligero, que volvía a prestar atención a la belleza que la rodeaba. No se estaba enamorando, sino más bien despertando de un largo sueño emocional. Ese mismo día por la noche, Cian la sorprendió llegando a casa antes de lo habitual. Le había traído sus lirios favoritos y una botella de buen vino. ¿Una ocasión especial?, preguntó Helen aceptando las flores. ¿Necesitas una ocasión para complacer a tu mujer?
sonrió él con la sonrisa que antaño había hecho latir más rápido el corazón de Helen. Durante la cena, Cian estuvo inusualmente charlatana, preguntándole por sus asuntos, contándole anécdotas divertidas del trabajo. Helen respondía, mantenía la conversación, pero interiormente permanecía recelosa. Aquel cambio repentino era alarmante. «Tengo una idea», dijo Cian sirviéndole vino. «Dentro de 15 días es tu cumpleaños. Celebrémoslo de verdad. Invitemos a amigos, colegas». Helen le miró sorprendida. «¿Quieres hacer una fiesta? Tú, que siempre has dicho que no te gusta tener invitados. Te mereces una fiesta», le cogió la mano. «Además, 39 es una gran fecha, el último año antes de cumplir los 40. Helen sintió que algo frío se apretaba en su interior. Cian nunca había sido de las que iniciaban las celebraciones. Normalmente las dos celebraban juntas su cumpleaños, en un restaurante o en una pequeña excursión de fin de semana. La última vez que habían organizado una fiesta había sido hacía 5 años con motivo de su ascenso. «No sé, Cian», dijo con cautela. «No me apetece una gran celebración este año». «Vamos, Helen», le apretó la mano. «Va a ser genial. Lo organizaré todo yo mismo. Ni siquiera tendrás que preocuparte». Al mirarle a los ojos, llenos de entusiasmo, Helen se dio cuenta de repente. No era un intento de arreglar su relación. Esto era algo más. ¿Algo que ver con Prudence? ¿Con el trabajo? ¿Con alguno de sus planes? «De acuerdo», dijo ella soltándole la mano. «Si eso es lo que quieres». Cian la fulminó con la mirada. «Genial. Haré una lista de invitados. Por cierto, ¿puedo invitar a Prudence? Es una clienta importante para mí y estaría bien estrechar la relación». Y entonces Helen por fin se dio cuenta de todo. Se dio cuenta, con amarga ironía, de que su marido planeaba utilizar su cumpleaños como excusa para presentar a su amante a sus amigos y colegas comunes, para legitimar la relación con el pretexto de los negocios, para preparar el terreno para algo más. «Por supuesto, Cian», dijo ella, sonriendo por la repentina sensación de claridad. «Invita a quien quieras. Al fin y al cabo, es mi cumpleaños». La mañana del cumpleaños de Helen la recibió con la luz del sol colándose por las persianas. 39 años, una extraña fecha intermedia. Ya no era la juventud, pero tampoco la verdadera madurez. Como un último suspiro antes de saltar a una nueva década. Se quedó quieta, escuchando los ruidos de la casa al despertarse. Cian ya se había levantado y, a juzgar por los olores procedentes de la cocina, estaba preparando el desayuno. Una preocupación inesperada. Se había comportado de forma inusual durante los últimos 15 días. Había llegado a casa puntualmente, se había interesado por sus asuntos e incluso se había ofrecido a elegir juntos el vino para la fiesta. Si Helen no supiera la verdad, podría creer que su matrimonio estaba funcionando de verdad. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Fielding. «Feliz cumpleaños. Espero que sea un buen día a pesar de las circunstancias. Mentalmente contigo». Helen sonrió y sintió que el calor le invadía el pecho. Su relación se había hecho más profunda y significativa en las últimas semanas. Aún no habían cruzado ciertos límites, pero la cercanía emocional entre ellos era más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera experimentado en los últimos años de matrimonio. Otro mensaje era de Verity, su ayudante en la tienda. «Feliz cumpleaños, jefa. Espero que la fiesta sea genial. Nos vemos esta noche». Helen contestó a ambos mensajes y se levantó de la cama. El día prometía ser largo y posiblemente el más extraño de su vida. Cian se reunió con ella en la cocina con una taza de café y una tostada de aguacate, su desayuno favorito. «Feliz cumpleaños, cariño», le besó la mejilla y le tendió una cajita. «Esto es para ti. Ábrelo ahora». Helen desenvolvió el paquete. Dentro había unos delicados pendientes de perlas,
exactamente iguales a los que ella le había enseñado una vez en una revista, probablemente hacía un año. Era una maravilla que se acordara. «Son preciosos, Cian», le dijo sinceramente. «Te los agradezco». «Combinarán con tu vestido azul», sonrió. «El de los hombros abiertos». Helen asintió, sorprendida de que también se acordara del vestido. Cian rara vez prestaba atención a su vestuario. «El catering estará aquí a las 4», continuó sentándose enfrente con su propia taza de café. «He encargado tus tartaletas de salmón favoritas y esos pastelitos de pistacho. Las flores llegarán a las 3. Todo está bajo control, no tienes de qué preocuparte». «Gracias», repitió Helen, sorbiendo su café. «¿Quién ha confirmado la llegada?» «Casi todos», respondió Cian. «Tus chicas de la tienda, nuestros vecinos, mis colegas con sus mujeres, tu amiga Audrey y su marido. Mamá, por supuesto. Y Prudence Covington. ¿Recuerdas que la mencioné? Una importante clienta mía». Helen se dio cuenta del cuidado que ponía en mantener la voz uniforme al pronunciar el nombre de su amante. «Claro que me acuerdo», dijo. «Espero que se sienta cómoda entre gente que no conoce». «Oh, Prudence tiene facilidad para llevarse bien con cualquiera», dijo, con el orgullo mal disimulado en la voz. «Es muy sociable y muy casada», pensó Helen, recordando a Fielding. Habían acordado que él no vendría a la fiesta, sería demasiado extraño e incómodo para todos. En lugar de eso, planearon verse al día siguiente para que Helen pudiera contarle cómo le había ido. El día pasó volando en medio del ajetreo previo a las vacaciones. Helen fue a la peluquería y se maquilló. Luego pasó por la tienda, no para trabajar, sino para estar en su propio espacio antes de la función de la tarde. A las 4 en punto estaba de vuelta en casa, donde la actividad ya estaba en pleno apogeo. El servicio de catering estaba preparando la comida, la florista estaba terminando los últimos arreglos, Cian supervisaba la instalación de iluminación adicional en el patio. Su casa se transformó. Velas, flores, música suave, champán en copas altas. Todo era elegante y estaba bien pensado. Cian se había esforzado de verdad, y por un momento Helen sintió una punzada de arrepentimiento. En otro tiempo, semejante esmero la habría conmovido hasta la médula. Ahora solo se preguntaba qué papel había desempeñado ella en sus planes. A las 7 empezaron a llegar los primeros invitados. Verity y el resto del personal de la tienda entraron juntos, hablando animadamente de algo y callándose cuando vieron a Helen. Ella sonrió, sospechando que le tenían preparada alguna sorpresa. Audrey, su vieja amiga, la abrazó más fuerte que de costumbre. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja. «De verdad». «Estoy aguantando», contestó Helen. «Hablaremos más tarde, ¿vale?» Audrey asintió, comprendiendo sin palabras. Era la única a la que Helen le había contado la situación con Cheyenne, aunque no había mencionado sus encuentros con Fielding. Myrtle apareció a las 8, vestida con un elegante vestido verde oscuro que resaltaba su todavía esbelta figura. Le entregó a Helen una cajita. «Esto era de mi madre», dijo en voz inusualmente baja. «Creo que te quedará bien». Dentro había una fina pulsera de plata con pequeños zafiros, una antigüedad, claramente una reliquia familiar. Helen se sintió muy conmovida. «Myrtle, es un regalo demasiado valioso. Llévalo con orgullo», la interrumpió su suegra. «Eres digna de él». Helen vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones, arrepentimiento, respeto y algo parecido a una advertencia. Era como si Myrtle supiera lo que estaba a punto de ocurrir y tratara de darle fuerzas. Prudence Covington llegó a las 9:30, cuando la fiesta estaba en su apogeo. Entró como una reina, alta, segura de sí misma, con un vestido rojo ajustado que atrajo al instante todas las miradas. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elaborado peinado, el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos, y en el cuello le brillaba un collar de diamantes, demasiado llamativo para la ocasión. «Helen», exclamó,
acercándose a la cumpleañera con una amplia sonrisa. «Por fin nos conocemos. Cian me ha hablado mucho de ti». Me tendió una bolsa de regalo con el logotipo de su salón. «Este es un set de nuestros productos estrella. Estoy segura de que te encantará. Tienes una piel tan bonita que hay que cuidarla como es debido». Helen aceptó el regalo con una sonrisa cortés. «Gracias, Prudencia. Es muy amable de tu parte». «Oh, no es nada». Prudence miró el salón. «¡Qué casa tan maravillosa!». Cian dijo que tenías un gusto excelente, pero no tenía ni idea de cuánto. Sus cumplidos sonaban falsos, y la mirada que deslizó por el interior era apreciativa, casi posesiva. Helen visualizó de pronto a la mujer reorganizando mentalmente los muebles y cambiando las cortinas, preparándose para ocupar su lugar. «¿Una copa de champán?», sugirió Helen, deseosa de poner fin a la conversación lo antes posible. «¡Oh, me encantaría!». Prudence cogió una copa de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y bebió un sorbo. «¡Qué delicia! Sabes un par de cosas sobre buenos vinos». Cian se materializó a su lado como esperando el momento oportuno. «Prudencia, me alegro de que hayas podido venir», dijo besándole la mejilla un poco más de lo debido. «Veo que ya conoces a Helen». «Sí, tienes una esposa estupenda». Prudence le puso la mano en el codo en un gesto que podría haber sido amistoso de no ser por la intimidad del contacto. «Ahora entiendo por qué estás tan orgulloso de ella». Helen contemplaba este espectáculo con una sensación de irrealidad. ¿De verdad creían que su obra era invisible? ¿O simplemente no les importaba lo que ella pudiera darse cuenta? «Prudence, permíteme presentarte a mi madre», dijo Sheehan, atrayendo a su ama hacia Myrtle, que estaba de pie junto a la chimenea. Helen observó cómo Prudence cautivaba a su suegra, riéndose de sus chistes, admirando sus joyas y escuchando atentamente sus historias. Myrtle, normalmente reservada con la gente nueva, floreció bajo esta atención. En un momento dado, incluso cogió a Prudence bajo el brazo y le enseñó los cuadros de la repisa de la chimenea, una clara señal de aprobación. «Ahí está la respuesta», pensó Helen. Myrtle conocía la aventura de su hijo, pero en lugar de condenarla, como en la historia de su padre, parecía apoyar la relación. Quizá Prudence le parecía una pareja más adecuada para Cian, brillante, ambiciosa, sociable. La fiesta continuó. Helen iba de un grupo a otro, aceptando felicitaciones, sonriendo, manteniendo conversaciones. Pero en su fuero interno se mantenía distante, observando todo lo que ocurría como desde la barrera. Audrey la sorprendió en un momento de relativa soledad. «¿Qué ocurre, Helen?», preguntó en voz baja. «Esa mujer de rojo, está claro que le gusta Sheehan. Es Prudence Covington, su cliente». Helen hizo una pausa. «¿Y su amante?». Audrey soltó un grito ahogado. «¿Lo sabes? ¿Y la dejaste venir?». Cian insistió. Helen se encogió de hombros. «Pensé en ver hasta dónde era capaz de llegar». «Dios mío, Helen». Audrey le apretó la mano. «¿Qué vas a hacer?». «Nada todavía, solo mirar». «¿Mirar?». Audrey frunció el ceño. «Es tu casa, es tu cumpleaños. No puedes dejar que...». «Sí puedo», interrumpió Helen con calma. «Y lo estoy haciendo. Créeme, tengo mis razones». Audrey negó con la cabeza, pero no discutió. Conocía a Helen lo suficiente como para darse cuenta de que, una vez que Helen había tomado una decisión, no podía cambiar de opinión. A las 10, el ambiente de la fiesta había alcanzado su punto álgido. La música sonaba más fuerte, las risas eran más libres y las conversaciones más animadas. Cian reunió a todos en el salón para brindar. Se colocó en el centro de la sala, sosteniendo una copa de champán, Prudence a su lado brillando como una joya engarzada. «Amigos», empezó Cian, y los invitados se fueron callando poco a poco. «Gracias a todos por venir hoy a celebrar el cumpleaños de Helen.
39 años es una fecha importante en la vida de una mujer. Hizo una pausa, mirando a Helen a los ojos, de pie junto a la ventana. Ella lo miró con calma, esperando a que continuara. Helen se volvió hacia ella. Hemos recorrido un largo camino juntos. 12 años de matrimonio, altibajos, alegrías y decepciones. Estuviste a mi lado cuando empezaba, apoyándome, creyendo en mí. Los invitados murmuraron con aprobación. Alguien gritó, ¡por Helen! Pero la vida no se detiene, continuó Cian, y algo en su voz hizo que todos se tensaran. La gente cambia, al igual que sus necesidades y deseos. A veces hay que tener el valor de admitir que una relación está agotada, que es hora de seguir adelante. Se hizo el silencio en la habitación. Helen vio a Prudence inclinarse hacia adelante, con los ojos brillantes de expectación. Así que hoy, el día de tu cumpleaños, quiero hacernos un regalo a las dos. El regalo de la sinceridad y la libertad. Cian respiró hondo. Helen, voy a pedir el divorcio. Los invitados jadearon. A alguien se le cayó un vaso, y el tintineo del cristal roto sonó especialmente dramático en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Helen, esperando una reacción. Lágrimas, un grito, un escándalo. Pero Helen sonrió ligeramente y dijo con calma: «Gracias por tu sinceridad, Cian, aunque el momento deja mucho que desear». Su calma desanimó claramente a su marido. Había esperado drama, histeria, cualquier cosa, pero no esta aceptación casi indiferente. «¿Estás sorprendida?», preguntó él, dejando el vaso. «No especialmente», respondió Helen. «Creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad». Prudence miró a una y a otra, sin entender claramente por qué su triunfo era tan anticlimático. Myrtle, por su parte, miró a su cuñada con una nueva expresión, algo parecido al respeto. En ese momento sonó el timbre de la puerta. El sonido cortó el tenso silencio, haciendo que todos se estremecieran. Helen se disculpó y se dirigió a la puerta, dejando a Cian con la boca abierta en medio del salón. Fielding Covington estaba en el umbral con un ramo de lirios blancos y una cajita de regalo. Parecía nervioso pero decidido. ¿Fielding? Helen no pudo ocultar su sorpresa. Habían quedado en verse mañana, ¿no? «Siento interrumpir», dijo él en voz baja. «Sé que habíamos quedado para mañana, pero pensé que no está bien dejarte sola en un día como hoy». Helen se sintió conmovida hasta la médula. Fielding era así, tranquilo, fiable, pensando en los demás más que en sí mismo. «Gracias», aceptó las flores. «Adelante, no es un buen momento». «¿Qué le pasa?», frunció el ceño al notar la expresión de su rostro. «Cian acaba de anunciar que va a pedir el divorcio, delante de todos los invitados». Fielding se puso pálido. «Dios, Helen, lo siento mucho». «No lo sientas», sonrió débilmente. «De hecho, casi le estoy agradecida por esa decisión. Me ha ahorrado tener que dar el primer paso». Lo condujo al salón, donde los invitados seguían en un incómodo silencio. Cian hablaba con Prudence en un rincón de la sala, pero se calló cuando los vio entrar. Prudence se dio la vuelta y se quedó helada al ver a su marido. Su rostro cambió de uno de triunfo a otro de horror. «¿Fielding? ¿Qué hace usted aquí?» «Hola, Prudence», dijo él con calma. «He venido a desearle a Helen un feliz cumpleaños. ¿Os conocéis?» Cian miró de uno a otro, claramente sin comprender lo que estaba pasando. «Ah, sí», contestó Fielding, acercándose. «Helen y yo nos conocemos desde hace unas semanas, desde que descubrimos que nuestros cónyuges nos engañaban entre sí». La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora estaba electrizada. Los invitados empezaron a mirar incómodos a su alrededor, deseando claramente estar en cualquier sitio menos aquí. «Fielding, aquí no», siseó Prudence, fulminando a los demás con la mirada. «¿Dónde está Prudence?».
preguntó con repentina firmeza. En nuestro dormitorio, a donde vuelves después de tus encuentros con él. En la cena, donde me cuentas tus reuniones de negocios. ¿O tal vez en la consulta del terapeuta que te niegas a visitar? Cian parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. Helen, ¿lo sabías? ¿Todo este tiempo? Claro que lo sabía, respondió con calma. No te esforzaste mucho por ocultarlo. El teléfono olvidado, el olor a perfume ajeno, las repentinas cenas de negocios. No nací ayer, Cian. ¿Y no dijiste nada? ¿Habrías confesado? Helen negó con la cabeza. Intenté hablar contigo, te propuse terapia, un viaje, cualquier tipo de cambio. Lo descartaste. Pensaste que era más fácil tener una amante que trabajar en tu matrimonio. Audrey fue la primera en romper el incómodo silencio. Creo que será mejor que nos vayamos, dijo, dirigiéndose a los demás invitados. Esto es un asunto privado. Los invitados empezaron a despedirse apresuradamente, murmurando disculpas y buenos deseos. En 10 minutos solo quedaban en la casa Helen, Sheehan, Prudence, Fielding y, curiosamente, Myrtle, que se negaba a marcharse. «Mamá, por favor», empezó Sheehan, pero Myrtle le interrumpió. «Me quedo», dijo con firmeza. «Eres mi hijo, pero eso no significa que apruebe tus actos». ¿Lo sabías? Cian puso cara de asombro. Claro que lo sabía. Myrtle apretó los labios. He visto cómo os miráis, la forma en que mencionas su nombre en cada conversación. La historia se repite, Cian. Tu padre hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué fuiste tan amable con ella? Helen señaló a Prudence, que permanecía desplomada contra la pared como un animal cazado. Quería ver qué clase de persona era, respondió Myrtle. Y así fue. Una mujer ambiciosa y calculadora que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, aunque fuera el marido de otro hombre. No tienes derecho a juzgarme, Prudence encontró por fin la voz. No sabes nada de mi relación con Sheehan. Sé lo suficiente, replicó Myrtle. He visto a los de tu clase docenas de veces. Vais y venís, y las familias quedan destrozadas. Ella no destruyó nuestra familia, intervino Helen. Sheehan y yo lo hicimos. Cada palabra no dicha, cada llamada ignorada, cada noche que pasamos separados. Helen tiene razón, la apoyó Fielding con brusquedad. No era culpa de Prudence que nuestro matrimonio se estuviera desmoronando, solo se estaba aprovechando de la situación. Prudence miró sorprendida a su marido. ¿Me estás defendiendo? No, Fielding negó con la cabeza. Solo digo la verdad. Tú y yo dejamos de ser pareja mucho antes de que me engañaras. Yo estaba demasiado ocupada con mi investigación, tú con tus negocios. Olvidamos cómo hablarnos. ¿Así que decidiste vengarte de mí acercándote a la mujer de Sheehan? Prudence sonaba amargada. No es venganza. Helen miró a Fielding con cariño. Solo somos dos personas que se entendieron en un momento difícil de nuestras vidas. Cian desplazó la mirada de Helen a Fielding como si los viera por primera vez. ¿Juntos? No en el sentido al que te refieres, replicó Helen. Pero sí, estamos muy unidos. Fielding me entiende mejor que tú en los últimos 5 años. Así que tú también me has estado engañando. Cian se agarró a la idea como a un salvavidas, tratando de darle la vuelta a la tortilla. No, Cian. Helen negó con la cabeza. No hemos cruzado ningún límite, a diferencia de vosotras. Fielding, quiero irme a casa. Allí podremos hablar. Por supuesto, asintió él. Helen, siento lo de... No te disculpes, sonrió débilmente. Me alegro de que hayas venido. Cuando Fielding y Prudence se marcharon, solo quedaban en la sala Helen, Cian y Myrtle. La tensión entre ellas era casi palpable. ¿Y ahora qué?, preguntó Cian, hundiéndose en una silla. Todo su triunfo se había evaporado, dejando solo a un hombre cansado y de mediana edad. «Ahora nos vamos a divorciar», respondió Helen con calma, «tal como querías. No pensé que saldría
así. ¿Qué pensabas?, intervino Myrtle, que anunciarías el divorcio en su fiesta de cumpleaños y todos aplaudirían, que Helen lloraría y te rogaría que te quedaras. Cian bajó la cabeza. No sé en qué estaba pensando. Exacto. Myrtle sacudió la cabeza. No estabas pensando en nada, no en nadie más que en ti misma. Helen los miró a los dos, madre e hijo, unidos en una compleja relación de amor, expectativas y decepción. De pronto se sintió extrañamente aliviada, casi libre. Pasara lo que pasara, lo peor ya había pasado. Se han quitado las máscaras, se ha dicho la verdad. Creo que todos necesitamos tiempo, dijo rompiendo el pesado silencio. Mañana podremos hablar con más calma. Helen tiene razón, se levantó Myrtle. Cian, te vienes conmigo. No deberías quedarte aquí esta noche. Quiso objetar, pero se encontró con la firme mirada de su madre y asintió. De acuerdo, empacaré las cosas necesarias. Cuando salió de la habitación, Myrtle se volvió hacia Helen. Lo siento. Yo también lo siento, contestó Helen. Pero quizás sea mejor para todos. Este hombre, Fielding, ¿es un buen hombre? Helen pensó un momento. Sí, creo que sí. Tranquilo, fiable, inteligente, para nada como Cian. Quizás sea lo mejor, dijo Myrtle con inesperada dulzura. A veces no necesitamos la otra mitad, sino todo lo contrario. Helen sonrió. Eres una mujer sabia, Myrtle. Soy una anciana que ha cometido muchos errores. Corrigió la pulsera que Helen llevaba en la muñeca, la que le había regalado hoy. Cuídate, y recuerda que, pase lo que pase, siempre formarás parte de mi familia. Esta confesión, pronunciada con una emoción inusual para Myrtle, conmovió a Helen más que todos los acontecimientos anteriores de la noche. Cian regresó con una pequeña bolsa. Parecía perdido, como un hombre que ha empezado una partida, confiado en la victoria, pero de repente se encuentra con que todas las cartas están en su contra. Hablaremos mañana, dijo sin mirar a Helen a los ojos. O detalles. Por supuesto, asintió ella. Buenas noches, Cian. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Helen estaba sola en una casa decorada para la celebración que se había convertido en el final de su matrimonio. Caminó lentamente por las habitaciones, apagando las velas y desconectando la música. Sobre la mesa había una tarta intacta con una única vela en forma del número 39. Helen la encendió, pidió un deseo y apagó la llama. En la oscuridad no sintió tristeza, sino una extraña calma. Era como si, tras una larga enfermedad, hubiera llegado por fin la recuperación, dolorosa pero necesaria. La luz del sol que entraba por las cortinas sueltas despertó a Helen antes de lo habitual. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Silencio. Ni pasos, ni el sonido del agua corriendo en la ducha, ni el tintineo de los platos en la cocina. Cian no había vuelto por la noche. Helen se estiró y respiró hondo. Extrañamente, en lugar de la esperada nostalgia o amargura, se sintió ligera, casi aliviada. Era como si la pesada carga que había arrastrado durante años hubiera desaparecido de repente, permitiéndole cuadrar los hombros y respirar plenamente. Se levantó de la cama, se puso una bata y bajó a la cocina. La fiesta de anoche había dejado sus huellas. Vasos sin terminar, platos vacíos, flores marchitas. En un día normal, Helen habría empezado inmediatamente a limpiar, a poner las cosas en orden, a borrar todos los recuerdos de lo sucedido. Pero hoy solo quería estar consigo misma, permitirse aceptar la nueva realidad. Preparó café, cogió una taza y salió al patio. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la lluvia de la noche, y las gotas de agua brillaban en las hojas de los naranjos. Helen se sentó en un sillón de mimbre y cerró los ojos, exponiendo la cara al sol. ¿Cuántas veces se había imaginado este momento, el final de su matrimonio, con los colores más oscuros?
lágrimas, desesperación, miedo a la soledad. Pero la realidad era distinta. En lugar de vacío, sentía potencial. En lugar de miedo, curiosidad. En lugar de amargura, una extraña calma. El teléfono que había dejado sobre la mesa de la cocina vibró, anunciando una llamada entrante. Helen se tomó su tiempo para contestar, saboreando el momento de silencio. Acabado el café, volvió a entrar en casa y echó un vistazo a la pantalla. 3 llamadas perdidas de Audrey, un mensaje de Fielding preguntándole cómo se encontraba y, sorprendentemente, una llamada de Myrtle. Volvió a llamar a su suegra, esperando cualquier cosa, desde una acusación hasta una fría despedida. Helen. La voz de Myrtle sonaba inusualmente suave. «¿Qué tal estás?» «Mejor de lo que cabría esperar», respondió Helen con sinceridad. «¿Y Cian?» «Durmiendo. Anoche tardó mucho en calmarse». Hizo una pausa Myrtle. «Me gustaría pasarme hoy por tu casa. Hay algunas cosas que tenemos que discutir». «Por supuesto», aceptó Helen, sorprendida por la petición. «¿A qué hora te viene bien?» «Puedo estar en tu casa dentro de 1 hora, si no le importa». Helen aprovechó la hora para asearse y eliminar al menos mínimamente las huellas de la noche anterior. Mientras se duchaba y se ponía un sencillo vestido de lino, se sintió renovada. Una mirada al espejo le reveló una mujer que casi no reconocía. Tranquila, segura de sí misma, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Myrtle apareció exactamente 1 hora después, vestida no con su elegante traje habitual, sino con un sencillo vestido informal. Parecía cansada, pero serena. «Gracias por quedar», dijo entrando en el salón. «Sé que no es habitual». «Lo de ayer no fue habitual», comentó Helen, indicándole que se sentara. «¿Un té?» «Sí, me encantaría». Mientras se acomodaban con sus tazas, Myrtle rompió el silencio. Cian siempre fue una niña testaruda. Cuando se le metía en la cabeza, era imposible hacerle cambiar de opinión. A medida que crecía, empeoraba. Helen asintió, sorprendida por este inicio de conversación. «Sí, me he dado cuenta». «Te debo una disculpa, Helen». Myrtle no la miró a ella, sino a sus manos que sostenían la taza. «No he sido una buena suegra. No he sido justa contigo». «Myrtle, no tienes que...» «Sí, tienes que hacerlo», levantó la mirada. «No fui justa desde el principio. Pensé que no eras lo bastante buena para mi hijo, que eras demasiado diferente, que el matrimonio no duraría». «Al final tenías razón», dijo Helen con un toque de ironía. «No», sacudió Myrtle con la cabeza. «Estaba equivocada. Eras exactamente lo que Sheehan necesitaba. Tu amabilidad, tu determinación, tu paciencia. Hiciste de él un hombre mejor». Y luego volvió a las andadas, como su padre. Helen miró a su suegra con atención, viéndola ya no como una formidable guardiana de las tradiciones familiares, sino simplemente como una mujer mayor preocupada por su hijo. «No es culpa tuya lo que ha pasado», dijo Helen en voz baja. «Y no fue culpa de Cian, simplemente ya no éramos el uno para el otro». «Me dijo que llevabais mucho tiempo viviendo como extraños», suspiró Myrtle, «y sobre Prudence, sobre todas sus cualidades que le atraían». Helen no quería oír los detalles, pero sabía que Myrtle necesitaba hablar. «Le dije que era un tonto», continuó Helen bruscamente, «que estaba cambiando oro por oropel, que esa mujer no le traería la felicidad». «Creo que él mismo debe haberse dado cuenta», comentó Helen. «Sí, supongo que sí», dejó Myrtle su taza. «Pero no he venido por eso. Quería decirte que, a pesar de mis cambios de circunstancias, me gustaría seguir en contacto contigo, si te parece bien». Esta confesión cogió a Helen por sorpresa. Después de tantos años de frialdad y desaprobación apenas disimulada, ¿Myrtle le ofrecía amistad? «Me encantaría», respondió ella con sinceridad. «Siempre serás de mi familia, Myrtle, pase lo que pase entre Cian y yo».
Myrtle sonrió torpemente, una expresión extraña para su rostro habitualmente severo. Me alegro. Eres una mujer especial, Helen. Siempre lo supe, aunque no lo demostrara. Cuando Myrtle se marchó, Helen sintió una extraña paz. Esta conversación, tan inesperada y sincera, fue como cerrar un capítulo de su vida y abrir uno nuevo. Escribió un mensaje a Fielding, sugiriéndole que se encontraran en el parque dentro de una hora. Ese sábado por la tarde, el parque estaba lleno de gente, familias con niños, personas que hacían footing, parejas de ancianos que paseaban a sus perros. Helen encontró a Fielding en su banco habitual junto al estanque. Parecía cansado pero tranquilo. «Hola», se sentó a su lado. «¿Qué tal estás?» «Bien, dadas las circunstancias», sonrió débilmente. «¿Y tú?» «Extrañamente, me siento aliviada», admitió Helen. «Como si hubiera estado llevando una pesada carga durante mucho tiempo y por fin pudiera soltarla». Fielding asintió. «Lo comprendo. Yo siento algo parecido, aunque la conversación con Prudence fue difícil». «¿Volvió a casa?» «Sí, anoche tarde». Se quitó las gafas y se las limpió, un gesto que Helen ya había aprendido a reconocer como señal de preocupación. Hablamos durante un buen rato, o mejor dicho, nos gritamos, luego lloramos, luego volvimos a hablar, con más calma. ¿Y a qué llegamos? A que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo y solo teníamos miedo de admitirlo. Fielding volvió a ponerse las gafas. Hace mucho tiempo que quería marcharme, incluso antes de descubrir que me había engañado, pero tenía miedo de quedarme solo, miedo de empezar de nuevo. Era más fácil seguir en la misma rutina infeliz que dar un paso hacia lo desconocido. «Lo comprendo», dijo Helen en voz baja. «Yo también tenía miedo. Todavía lo tengo, la verdad. Empezar de nuevo a los 39 da miedo». «Sí», asintió Fielding. «Pero ¿sabes qué? Cuando me desperté sola en mi estudio esta mañana, Prudence había dormido en el dormitorio, sentí una extraña ligereza. Era como si llevara mucho tiempo con la ropa apretada y ahora, por fin, pudiera quitármela y respirar libremente». Helen sonrió, reconociendo su propia sensación en sus palabras. Exactamente, la libertad, la capacidad de ser uno mismo sin tener que ajustarse, complacer, fingir. Se quedaron en silencio, observando a los patos en el estanque. Una pareja de cisnes pasó nadando majestuosamente, dejando una fina estela en el agua. «¿Qué va a hacer de nosotros, Helen?», preguntó Fielding al fin. «¿A ti y a mí?» Ella se volvió hacia él. «No lo sé, pero sí sé que te has convertido en una parte importante de mi vida, alguien en quien puedo confiar, alguien con quien puedo ser yo misma». «Yo siento lo mismo», le cogió la mano con suavidad. «Pero temo que cometamos un error, saltar de una relación a otra sin darnos tiempo a sanar». Helen le apretó la mano. «He estado pensando en eso, y creo que los dos necesitamos tiempo. Tiempo para aclararnos, para darnos cuenta de lo que realmente queremos, sin prisas, sin presiones». «Estoy de acuerdo», dijo Fielding aliviado. «Seamos amigos, amigos de verdad. Nos apoyaremos mutuamente, nos ayudaremos a superar el divorcio, nos ayudaremos a adaptarnos a nuestras nuevas vidas. Y luego ya veremos a dónde nos lleva», terminó Helen con una sonrisa. «Exacto», le devolvió la sonrisa. Sin expectativas, sin compromisos, solo dos personas que valoraban la compañía del otro. Acordaron seguir viéndose, pero sin precipitarse. Helen pensó que era la decisión correcta. No quería cometer los mismos errores de siempre, no quería precipitarse en una nueva relación sin haber resuelto la anterior. Las semanas siguientes estuvieron llenas de problemas y cambios. Cian se mudó oficialmente de la casa que compartían, llevándose solo sus pertenencias personales y algunos muebles de la oficina de él. Se comunicaron a través de abogados para resolver cuestiones financieras y de propiedad. Para sorpresa de Helen, Cian no puso ningún obstáculo, aceptando todas sus condiciones.
Tal vez fuera su forma de disculparse o simplemente el deseo de cerrar pronto este capítulo y empezar uno nuevo, con Prudence. Helen se sumergió en su trabajo. Hacía tiempo que su negocio necesitaba expandirse y ahora, liberada del peso emocional de un matrimonio fracasado, por fin había decidido dar ese paso. Encontró un local adecuado en un nuevo centro comercial. Empezó a preparar el papeleo y a contratar más personal. Fielding la apoyó en estos esfuerzos. Seguían viéndose con regularidad, a veces en el parque, a veces en una cafetería, a veces solo por teléfono. Él la ayudaba con su plan de negocio. Ella le aconsejaba sobre cómo organizar el nuevo piso que había alquilado tras su ruptura definitiva con Prudence. 3 meses pasaron volando. Un caluroso día de julio, Helen inauguraba el segundo local de su tienda. El pequeño pero acogedor espacio en un moderno centro comercial era la realización de su sueño largamente acariciado. A la inauguración asistieron amigos íntimos, colegas y sus primeros clientes. Fielding estuvo a su lado mientras cortaba la simbólica cinta. «Estoy orgulloso de ti», le dijo cuando por fin se quedaron solos después de que se marcharan los últimos invitados. «Eres una mujer increíble, Helen». «Gracias», sonrió mientras miraba a su nuevo bebé. «Sabes, antes no podía dar este paso. Tenía miedo de arriesgarme, de que Cian no aprobara las grandes inversiones. Ahora me doy cuenta de que no creía lo suficiente en mí misma». «¿Crees en ti ahora?» «Sí», asintió. «Y tienes mucho mérito por ello. Me has ayudado a verme con otros ojos». Se miraron el uno al otro, y algo que no se había dicho pero que llevaba tiempo latente entre ellos por fin tomó forma. Fielding se inclinó y la besó suavemente con ternura, sin presionar. «Hacía tiempo que quería hacer esto», admitió separándose. «Pero prometí darnos tiempo». «Creo que 3 meses es tiempo suficiente», sonrió Helen, rodeándolo con los brazos. «Al menos al principio». Su relación se desarrolló poco a poco, sin prisas. No querían irse a vivir juntos ni anunciar a todo el mundo que eran pareja. En lugar de eso, disfrutaron del proceso de conocerse, descubriendo nuevas facetas, hábitos, preferencias. A veces se quedaban a dormir en casa del otro, a veces pasaban juntos los fines de semana, pero también mantenían su espacio personal. Un día, mientras hojeaba el periódico local, Helen se topó con un breve artículo sobre el cierre del salón de belleza Metamorphosis. El artículo informaba escuetamente de que la propietaria, Prudence Covington, cerraba el negocio debido a dificultades económicas. Helen le enseñó la nota a Fielding cuando éste fue a verla aquella tarde. «¿Lo sabías?», le preguntó. «Me lo contaron unos conocidos». Se encogió de hombros. Prudence siempre había sido ambiciosa, pero no muy práctica en cuestiones financieras. Por lo visto, ampliar la red estaba fuera de su alcance. «¿Cómo van las cosas con Cian?». Fielding hizo una pausa. «Por lo que sé, rompieron hace un mes. Parece que la realidad no era tan halagüeña como habían imaginado». Helen asintió, sin sentir ni satisfacción ni schadenfreude, solo una ligera tristeza por 2 personas que podrían haber hecho daño a los demás y a sí mismas en pos de una ilusión. «Bueno», dijo al fin, «espero que ambos encuentren lo que buscan». «Eres increíble», la abrazó Fielding. «Mucha gente en tu situación se alegraría de haber fracasado». «¿Por qué?», se encogió de hombros. «No les devolvería los años perdidos. Y además, si no hubiera sido por su aventura, quizá tú y yo nunca nos hubiéramos conocido». «Eso tiene su ironía», convino él con una sonrisa. El tiempo pasó volando. Llegó octubre y con él el 40 cumpleaños de Helen. A diferencia de la desastrosa celebración del año anterior, este decidió celebrarlo modestamente, solo las personas más allegadas en su restaurante italiano favorito, Fielding, Audrey y su marido, Verity, la nueva encargada de la tienda, y, para sorpresa de muchos, Myrtle, con quien Helen había entablado una relación inesperadamente cálida. Por la nueva década,
brindó Fielding alzando su copa. Y por la mujer que me enseñó a creer de nuevo en mí mismo y en el amor. Todos levantaron sus copas. Helen miró a sus amigos, las personas que se habían convertido en su verdadera familia, y sintió que, a pesar de todas las pruebas del último año, por fin había encontrado lo que siempre había estado buscando. No una vida perfecta, no una felicidad sin nubes, sino autenticidad. La capacidad de ser ella misma, de amar y ser amada por lo que realmente es. Después del restaurante, Fielding y ella volvieron a su casa. Él preparó té, ella encendió velas. Se sentaron en el patio, mirando las estrellas y hablando en voz baja sobre el futuro, sin hacer grandes planes, solo compartiendo sueños y esperanzas. De repente sonó el timbre. Helen miró sorprendida el reloj. Era tarde para las visitas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Fielding. No, se levantó. Espere aquí, voy a echar un vistazo. En el umbral había un mensajero con un pequeño paquete. ¿Helen Atterbury?, preguntó. Entrega urgente. Firme aquí, por favor. Helen firmó y cogió el paquete. Dentro había un sobre con una notificación oficial de que el proceso de divorcio había finalizado. A partir de hoy, era oficialmente libre. ¿Qué contiene?, preguntó Fielding cuando ella regresó al patio. Helen le enseñó los papeles. Oficialmente libre, justo a tiempo para su cumpleaños. Él sonrió. Simbólico. Nueva edad, nuevo estatus, nueva vida. Un nuevo yo, añadió Helen sentándose a su lado. Hace un año no habría creído que sería tan feliz después de mi divorcio. Pensé que era el fin, un desastre. ¿Y lo fue? Resulta que fue el principio. Le cogió la mano. El comienzo de una vida de verdad. Mi propia vida. Fielding le besó la mano. Por los nuevos comienzos, dijo en voz baja, y por todos los comienzos que están por llegar.